Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un estudio más de la lección de escuela sabática. Estamos iniciando trimestre, ya el último para este año en curso 2024. Gracias a Dios nos ha permitido llegar hasta esta oportunidad. Vamos a estudiar temas del Evangelio según San Juan. Iniciamos esta nueva aventura conociendo qué plasmó ahí el discípulo amado. El Evangelio según San Juan, ahí vamos a encontrar interesantes temas que nos van a llevar a conocer más de Jesús. El tema para esta semana, el primer tema de este trimestre de temas del Evangelio según San Juan, estaremos estudiando señales que indican el camino. Vamos a ver milagros y prodigios que hizo Jesús al inicio de su ministerio, mostrando que él era el Mesías. Bueno, sin más, como de costumbre, vamos al estudio, acompáñeme. Muy bien, gracias por acompañarme. Vamos a iniciar con una oración. Señor Santo, muchas gracias por darnos una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos así, oh Dios, pedirte que nos limpies de toda nuestra maldad y nos permitas, oh Dios Padre, recibir tu Santo Espíritu para así discernir lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, textos para memorizar los vamos a encontrar en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así la palabra del Señor. Acompáñeme en su pantalla. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de él. Estas palabras escritas en el Evangelio, según San Juan, muestran que, bueno, hubieron muchos otros milagros que Jesús hizo. No quedaron registrados, no sabemos de ellos, pero lo que quedó registrado muestran y evidencian que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y vino a salvarnos y hizo muchas cosas para también, pues, demostrar que tenía el poder de Dios. Así pues, entonces las preguntas, ¿por qué escribió Juan este evangelio? ¿Por qué lo hizo? Quería enfatizar, por ejemplo, en los milagros de Jesús o quizá en algunas otras enseñanzas más específicas provenientes del maestro. ¿Por qué entonces Juan, podemos decir, escribió lo que escribió? Bueno, podemos asegurar que lo hizo bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Juan fue guiado por el Espíritu de Dios para escribir esto, pero también él vivió, tuvo experiencia junto al Maestro y conoció de primera mano quién era Jesús. Bueno, dice estos versículos que acabamos de leer, los de memoria, para memorizar, dice que aunque se podrían escribir, sí, muchas cosas más sobre la vida de Jesús, estos relatos que incluyeron tenían un propósito muy especial, particular, es que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Es decir, Juan escribió eso para que otros que llegaran como nosotros a leer sobre ese evangelio nos convenciéramos, tuviéramos la certeza de que él presenta allí en su escritura es el Hijo de Dios y por tanto nosotros creamos y tengamos vida por medio de él. Es básicamente el énfasis que da Juan en estos dos versículos. Por eso vamos a examinar en el Evangelio según San Juan algunos de los primeros milagros que Jesús hizo. Por ejemplo, recordará usted en las bodas de Caná cómo él convirtió el agua en vino y eso también pues fue impresionante porque los que estaban allí pensaban que más bien se habían sacado el mejor vino para el último momento, pero realmente fue el toque divino de Jesús que hizo este primer milagro. También vamos a analizar cómo le devolvió la salud al hijo enfermo de pues una persona que estaba clamando, que estaba en gran necesidad para que su hijo fuese sanado. Bueno, vamos a estudiar también ese milagro y podemos también ver y estudiar un milagro que se realizó en el estanque de Bethesda a un hombre que necesitaba ser sanado. Estos
milagros pues muestran que el que estaba allí venía con poder de Dios y ese poder de sanación, esos milagros que él hacía, respaldaban el ministerio. Y vemos cómo Juan llama señales a estos milagros. No lo está refiriendo como a la señal que usted y yo encontramos cuando vamos por una calle y nos dice pues alguna dirección, sino más bien a un acontecimiento milagroso que pues lo que señala es una realidad más profunda, que es Jesús como Mesías. El que estaba allí, el Hijo del Hombre, venía Dios, el Verbo se hizo carne y habitaba en medio de nosotros. Era un evento, pues, el evento más importante para la humanidad era recibir al Hijo de Dios, caminar con nosotros en sandalias y pues enseñándonos humildad, enseñándonos a obedecer a Dios y también amar a nuestro prójimo. En todos los relatos que aquí vemos, vemos ejemplos de personas que respondieron por fe. Eso es muy importante. Vino también a enseñarnos a creer. La fe tiene una gran influencia en el cielo para con nosotros. Cuando nosotros tenemos fe y en oración, pues el cielo actúa en favor de los hijos de Dios. Estos ejemplos, entonces, que vemos en la Biblia, escritos por el evangelista, mostrando milagros, entonces, pues claro, nos invitan a usted y a mí a hacer lo mismo que hacían las personas que veían a Jesús, que es creer en Él. Bien, vamos a adentrarnos en la boda de Canaá. Esto se encuentra en Juan capítulo 2 versículo 1 al 11. Creo que conocemos el milagro que aquí hizo Jesús, ya hicimos una introducción al inicio de este milagro y es que convirtió el agua en vino, convirtió el agua en vino en una boda en la cual pues ya se había acabado el vino y era importante que los que estaban allí pues disfrutaran de una bebida refrescante y eso hizo Jesús, les proporcionó un vino que también es asociado a un jugo de uva, claro está, sin alcohol. ¿Cómo no podría ser esto entonces una poderosa demostración de que quien estaba allí procedía en verdad de Dios y podía hacer estos milagros? Piense usted, agua en vino, eso es imposible. Bueno, Jesús pudo hacerlo. Bueno, probablemente no estaban hasta entonces ellos preparados para poder entender quién era él realmente, pero esto era una señal importante que empezaba a sumar. Después vendrían más milagros, pero claro, todos contaban y eran importantes. Recordemos cómo Moisés era el líder de los israelitas. Claro, Moisés, guiado por Dios, sacó a Israel de Egipto mediante, recuerda usted esta frase, señales y milagros. Y aquí estamos hablando señales que hizo Jesús específicamente en este momento, en el inicio de su ministerio. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 22, cómo Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto haciendo señales. Dice el 22 del capítulo 6 de Deuteronomio, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda la casa de Faraón delante de nuestros ojos. Y el 26:8 dice, Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Así que fue a él a quien Dios utilizó, a Moisés, para liberar a Israel de esa esclavitud en la cual estaba el pueblo de Israel con los egipcios, ¿no? Así que Moisés fue a quien Dios utilizó para liberar al pueblo de Israel de la mano de Faraón, de los egipcios. En cierto pues, sentido, claro, Moisés era como un salvador del pueblo al llegar y pues representar a Dios ante Faraón y hacer todas estas declaraciones que condujeron al final que el pueblo sea liberado. Dios así entonces profetizó a través de Moisés que vendría, escuche bien, un profeta que sería como Moisés. Es decir, después de Moisés vendría otro. En este caso, podemos enfatizar que este otro es Jesús. Dios pidió a Israel que lo escuchara específicamente
en este detalle. Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Y Mateo capítulo 17 y versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dice, a él oíd. Y Hechos capítulo 7, versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, vea qué interesante. Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto haciendo señales y milagros. Y aquí vemos cómo Jesús viene ahora también en este nuevo periodo de la historia, antecediendo lo que Moisés había dicho, que vendría otro profeta como él, ahora también haciendo señales y milagros. Este profeta, sin lugar a dudas, es Jesús. Y en Juan 2, así como estamos en este momento estudiando, realizó esta primera señal, que es convertir el agua en vino. Recuerda usted, si nos devolvemos al periodo de la historia de Moisés, el río Nilo era un recurso clave y también era una deidad para los egipcios. Claro, los egipcios adoraban desde animales y en este caso hasta el río, era parte de esas deidades que ellos tenían. Y una de las plagas iba dirigida al río. ¿Recuerda usted esta plaga? Pues sus aguas se convirtieron en sangre. Y ahora Jesús aquí en Caná realizó un milagro similar, pero claro, por supuesto que en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. Nota que aquí hay un paralelismo de, bueno, dos señales, Moisés con respecto al agua y sangre y en este caso Jesús con respecto al agua y el vino. Así pues, si asociamos a Moisés como el libertador del pueblo de Israel, el cual venía haciendo señales y milagros, y también vemos ahora a Jesús como libertador haciendo señales y milagros, pero en este caso Jesús libertándonos o liberándonos de el pecado, de la esclavitud del pecado. Allá en aquel tiempo el pueblo de Israel era liberado de la esclavitud de Egipto, ahora el pueblo que le desea seguir, a todos los que de sincero corazón aceptan a Jesús, pueden ser liberados de la esclavitud del pecado. Analicemos ahora la segunda señal en Galilea. Durante todo el ministerio que Jesús desempeñó aquí en la tierra, realizó milagros que lo que buscaban era que la gente creyera en él. Bueno, vemos que Juan registró estos milagros para que eso sucediera, para que otros creyeran en Jesús. Particularmente este milagro de Juan capítulo 4 y versículos 46 al 54, aquí el evangelista busca hacer una conexión con el milagro anterior, porque al relatar la segunda señal que hizo Jesús en Galilea, Juan remite a la primera, que es la de las bodas de Caná, porque aquí vemos cómo el evangelista parece decir las señales que hizo Jesús le ayudarán a comprender quién es él. Por eso en Juan capítulo 4 y versículo 54 dice, esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Pareciera ser que el evangelista está contando los milagros para que nosotros vayamos identificando que es un milagro tras otro milagro, lo cual nos da una idea bastante pues acertada de quién él está hablando. Analicemos más de qué se trataba la situación que estaba presentándose aquí en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Hay un hombre que
tiene a su hijo muy enfermo. Y cuando escuchó que Jesús había vuelto de Judá a Galilea, entonces él vino para pedirle a Jesús que le sanara a su hijo. Sin embargo, aquí Jesús le responde que si no vieren señales y milagros, entonces ustedes no van a creer. Esto se lo dijo a este hombre porque Jesús conocía el corazón de él y pues la primera experiencia que quería tener este hombre con Jesús es que si él le sanaba a su hijo, entonces él sí iba a creer. Es decir, puso al revés la fórmula para obtener el milagro. Primero se debe de creer y después el milagro vendrá. Él venía con una idea opuesta. Sin embargo, cuando Jesús le dijo esto bastante claro, él reconoció y vio que su posición era incorrecta y que más bien estaba alejándose de la posibilidad de que su hijo fuese sanado. Él insistió para que Jesús fuese a donde estaba su hijo y no muriera. Aquí Jesús no fue, simplemente le dijo, ve, tu hijo vive. Esto en el versículo 50. Y el hombre entonces creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando dice que ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Eso fue al día siguiente. Él les preguntó a qué hora comenzó a estar el mejor y dijeron, bueno, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Así que entonces este padre entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Él entendió que era necesario creer para recibir un milagro. Y aquí, bueno, Jesús no le negó ni le cerró la puerta por tener esta posición al principio errada, sino que más bien Jesús le enseñó. Y además dice el texto bíblico que toda su casa creyó. Es importante también reconocer que los milagros en sí no demostraban que Jesús era el Mesías, porque otros han realizado milagros. Algunos fueron verdaderos profetas, pero también otros falsos. Así que los milagros no revelan más que la existencia de algo que es sobrenatural, que nuestro entendimiento en el plano físico pues no se puede explicar. Así que entonces esto no significa que necesariamente estos milagros vengan de parte de Dios, porque también pueden venir de parte de Satanás. Sí, a un milagro, por ejemplo, le llamamos a estos eventos que son sobrenaturales. Este hombre que estaba pues angustiado, lo que hizo fue, es lo que usted y yo debemos hacer, es entregarnos a la misericordia de Dios y suplicar, en este caso, para su problema, la cura de su hijo. La respuesta que le dio Jesús fue tranquilizadora. Qué bonito recibir de Jesús esa respuesta al decir, ve, tu hijo vive, o ve, tu problema ya está solucionado, o ten calma porque yo tengo el control. Qué hermoso poder recibir de Jesús esas palabras en momento de angustia, en el momento que nos está quitando la paz, poder confiar en Jesús, irnos con fe hacia Él para obtener ese milagro que pues claramente es un milagro, es algo imposible que solo Dios puede hacer. Ahora, es muy importante, basado en lo que mencionamos anteriormente, si nosotros vemos un milagro, nuestros ojos así lo perciben, ¿qué otros criterios debemos de nosotros considerar antes de suponer que automáticamente este milagro viene de Dios? ¿Qué deberíamos hacer usted y yo? Yo creo que comparar con un escrito está. Es la mejor forma de poder determinar esto. ¿Qué piensa usted? El milagro del estanque de Bethesda. Vamos a ir a Juan capítulo 5 versículo 1 al 9. Ahí se creía que un ángel agitaba el agua y que el primero que llegara ahí donde estaba esa agua agitándose, entonces iba a ser curado. Quiere decir que todas las personas que estaban alrededor de este estanque que estaba en Bethesda tenían una necesidad de sanación física. Por eso, pues estaba siempre abarrotado de personas, esperando a que ese momento llegara. Nadie sabía cuándo un ángel iba a agitar esa agua y pues iba a hacer como una competencia del enfermo más rápido al poder llegar y pues meterse a esa piscina después de que esto sucediera. Bien, Jesús pasó por allí y vio una oportunidad
en mostrar este milagro para que otros creyeran. Entre todas las personas que estaban allí, Jesús vio a un hombre tendido que tenía mucho tiempo de estar así, no podía caminar y pues no sabemos la razón de por qué Jesús escogió a este hombre entre tantos que estaban ahí enfermos, pero lo escogió a él y le hizo una pregunta que pareciera ser obvia. En Juan capítulo 5 versículo 6 le dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta más interesante sabiendo que él está allí justamente como los demás queriendo ser sano. Parece una pregunta redundante o innecesaria, pero aquí la lección nos lleva al siguiente pensamiento. Cuando alguien ha estado enfermo durante mucho tiempo, como estuvo este hombre, la enfermedad puede convertirse en la norma y por extraño que parezca, a veces puede resultar un poco inquietante dejar atrás la incapacidad. Quiere decir que no es solo una incapacidad física, sino que también es una incapacidad mental. Usted y yo podemos enfrentar eso, aunque estemos bien físicamente, pero podemos tener una incapacidad mental porque algún temor, algún miedo no nos permite salir de una zona quizá de confort o avanzar hacia adelante, sino que nos quedamos ahí tendidos como estaba este hombre. Bueno, también Jesús estaba tratando su parte mental. Cuando él le reafirme que si quiere ser sano, pues en su mente él se visualiza siendo sano. Esta pregunta entonces es importante. Ahora, solo que el lugar donde él estaba buscando ser sano, pues era el lugar equivocado, o más bien el método equivocado, porque ahí fue sano él, no era el lugar en sí, sino buscando ser sano basado en una creencia, en una pues costumbre que ahí tenían ellos pensando que eso iba a suceder. Un aspecto sumamente importante de mencionar es que este hombre no sabía quién era Jesús. Lo único que él vio fue un hombre que se paró frente a él y le hizo esa pregunta. No sabía que era Jesús, que era el que unos pues, lo rechazaban, otros creían que había hecho aquel milagro en las bodas de Caná, que había sanado a aquel muchacho. Él no sabía nada de eso. Simplemente una persona, un hombre, se puso frente a él y le hizo la pregunta de si quería ser sano. Este hombre creyó únicamente por la palabra de Jesús. Él no había anticipado ese momento como sí lo había hecho aquel hombre que había ido a donde Jesús pidiéndole que le sanara a su hijo. Él tenía su necesidad de ser sanado, pero no había preparado algo antes para dar una respuesta a Jesús. Sin embargo, cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, este hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho. La fe de este hombre se aferró a esa palabra. Y entonces cada nervio, cada músculo pulsa una nueva vida. Este hombre fue recuperado físicamente, pero también esa parte de creer le dio pues un nuevo sentido, una nueva luz, un nuevo entender y pues no solo el poder caminar, sino visualizar un mejor futuro, pues agradecido con Dios por lo que había hecho por él, ¿no? De un salto, dice aquí la lección, se pone en pie y encuentra que, bueno, es un hombre activo. Imagínese la diferencia de un momento al otro, un minuto al otro, el hombre ahí tendido ahora es un hombre con todas sus capacidades. Dice también en la escritura que más tarde Jesús se lo encontró en el templo a este hombre y le dijo Jesús, mira que has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor. Esto en Juan 5:14. Llama la atención que conforme a la ley de Moisés, él al haber sido sanado fue al templo, se encontraba allí. Y Jesús, bueno, que todo lo sabe y también pues conocía a este hombre en su corazón, se lo encontró allí y le dio esta declaración. Bueno, la lección nos hace una pregunta interesante. ¿Cuál es la relación entre la enfermedad y el pecado? ¿Verdad? Qué interesante esta pregunta. ¿Por qué debemos entender que no todas las enfermedades son el resultado directo de pecados específicos? Es decir, no porque alguien adquiere una enfermedad es porque pecó. Porque, bueno, podemos entender que en el mundo en el que vivimos y tantos años, 6000 años de pecado, en el cual el hombre se ha venido debilitando, pues las comidas en general, tantos productos que pues simplemente debemos usar,
eso puede conllevar a que nos enfermemos sin que necesariamente pues hayamos pecado. Sin embargo, también podemos desobedecer y eso también puede ser una consecuencia de esa desobediencia y nos puede acarrear una enfermedad. Son dos preguntas interesantes que reflexionar. ¿Cuál es el problema del corazón? Sin lugar a dudas, la dureza del corazón, la insensibilidad a la hora de escuchar la voz del Espíritu Santo, el orgullo. En Juan capítulo 5, versículos 10 al 18, se muestra cómo los judíos, al saber que este hombre había sido sanado y que llevaba su lecho, que Jesús le había dicho que se lo llevara, toma tu lecho y anda, y pues eso era un día de reposo. Así que le reclamaron a este hombre que por qué cargaba su lecho. Él respondió que el hombre que lo había sanado, él mismo le dijo, toma su lecho y anda. Y entonces ellos preguntaban, bueno, ¿quién es este que te dijo, toma tu lecho y anda? Note que no preguntaron, ¿quién es el hombre que te sanó? Como para alegrarse de que este hombre con esta desgracia había sido sanado. Bueno, entonces este hombre no sabía que había sido Jesús. Así que más adelante encontramos cómo Jesús le halló en el templo y él ya pues identifica o sabe que el hombre que lo sanó es Jesús. Y así que después de que Jesús le dijo, bueno, mira, no peques para que no te venga algo peor, este hombre se fue, no guardó la discreción, sino que más bien le avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, pues en su alegría, en su tal vez su imprudencia, porque pues Jesús no fue que le mandó y que dijo, le dijo a él que hiciera eso, sino que bueno, él fue y lo dijo, y entonces perseguían a Jesús porque había sanado en sábado. Y no solo lo perseguían, sino procuraban matarle por haber sanado en día de reposo. O sea, no pensaban acerca de la bendición que fue para este hombre después de 38 años, imagínese usted, de haber estado postrado en el suelo, mendigando, esperando algo que nunca iba a suceder de su sanación, en lugar de alegrarse de esto, más bien buscaron esto motivo para acusar a Jesús y para pues matarle, ¿no? Pues aquí vemos también cómo Jesús, un hombre responsable, le pide a él que tome su lecho y que se lo lleve, que no lo deje ahí tirado, que pues cargue con las cosas que son de él. Era una responsabilidad también. Pues los judíos preferían que la persona no fuese sanada y que eso hubiese quedado ahí tirado. Entonces estos hombres decidieron cerrar su corazón a pesar de esta gran evidencia. Este hombre fue sanado y fue restaurado, estaba alegre, alababa a Dios por esto, fue al templo. Había una razón por estar molestos con Jesús por esto, más bien era de pues alabar a Dios y reconocerle a él como ese profeta que allá en el Deuteronomio decía que iba a venir como Moisés. Pero estos hombres cerraron sus corazones, su visión espiritual y lejos más bien de inclusive siquiera dar la posibilidad de la duda, lo rechazaban por completo y querían más bien matarle. ¿Por qué hacían esto? Bueno, la respuesta más probable es que ellos se debían a sus corazones corruptos, tenían pues intereses propios. El que alguien viniera haciendo sus milagros que ellos nunca pudieron hacer, pues les iba a quitar en medida autoridad. Ya no iban a atender a esas enseñanzas huecas, sino iban a ver a alguien práctico como Jesús. Entonces todo eso los confrontaba a ellos y no querían perder ese status quo como líderes infalibles y que pues el pueblo tenía que simplemente obedecer o hacer lo que ellos dijeran. También pues la falsa idea de ese Mesías libertador de Roma los mantenía en una visión equivocada. También el amor al poder y claro estaba una falta de consagración a Dios, no estaban siguiendo al Dios verdadero. Si siguieran al Dios verdadero y tuvieran esa sensibilidad a la hora de estudiar las escrituras, el Espíritu Santo los hubiera impregnado y rápidamente hubieran reconocido quién estaba allí. Estaban llenos de tradiciones, de enseñanzas, costumbres de hombres,
no tenían una experiencia personal con Dios, sino pues Dios mismo les hubiera revelado eso. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta situación? Nosotros también podemos ser duros de corazón y no escuchar a Jesús. Debemos pues ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Conozcamos algunas afirmaciones de Jesús muy importantes en Juan capítulo 15, del 19 al 47 o del 18 al 47 también. Este milagro en el estanque de Betesda brindó al evangelista pues una muy buena oportunidad para así destacar quién es Jesús. Juan, aquí el evangelista dedica versículos para describir este milagro, dedica al menos 9 versículos, pero unos 40 más para describir a aquel que lo realizó. Es decir, quién es el que está realizando estos milagros, quién es Jesús, de dónde proviene, de dónde viene su autoridad, quién da testimonio de él. De eso vamos a conversar en esta parte. Los judíos vimos cómo persiguieron a Jesús tras el milagro que él realizó en sábado. Le reprochaban que pues en sábado no se debía de hacer nada, ni siquiera hacer una buena obra. En este caso, la sanación de un hombre. Pero Jesús le responde en Juan capítulo 5, versículos 16 y al 18, él argumenta que su trabajo, lo que él está realizando en sábado, está en perfecta armonía con la relación con su padre, la relación con su padre, pues Dios no deja de sostener el universo porque es sábado. Dios no deja de cuidarnos a nosotros porque es sábado y la palabra dice que Él descansó y entonces pues ya ese día no se atienden cosas importantes que podemos realizar, como en este caso Jesús sanó a una persona. Es lícito, bien así lo dijo Jesús también, es lícito hacer el bien el sábado. Podemos hacer buenas obras en sábado. Así que, bueno, aquí él muestra que él está trabajando con su padre justamente en sábado para traer bienestar a la humanidad. Recuerde que también la escritura dice que el sábado fue hecho para los hombres y no el hombre fue hecho para el sábado. Es decir, el sábado es un medio, no es un fin. El fin es que el hombre se encuentre con Dios, que pueda tener esa recarga de energía, no solo física, pero también principalmente espiritual, poder establecer una estrechez en la relación con su Padre, con Dios. Pues entonces aquí estos líderes religiosos habían olvidado todos esos principios fundamentales y lejos de hacer del sábado un día hermoso, ponían cargas, era tedioso, todo era sumamente calculado y al final de cuentas, hasta caminar mucho ya era pecado. Bueno, del versículo 19 al 47, aquí Jesús se presenta pues tratando de definirles a ellos más certeramente quién es Él. Aquí primeramente explica la relación íntima con su Padre, esto de los versículos 19 al 30. No podemos profundizar en cada versículo, si no se extendería mucho esta parte. Indica aquí que Él y su Padre pues actúan en armonía hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de resucitar a los muertos. Y es que aquí ya está hablando cosas mayores, porque una cosa es presentarse como un profeta que puede sanar, sin embargo, eso no lo aceptaban tampoco, sino también este poder divino de juzgar, pero además de resucitar a los muertos, así como el Padre tiene el poder de hacerlo, también eso se le ha dado al Hijo. Ahora, esto en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesús presenta a 4 testigos que hablan acerca de él. Por ejemplo, el primer testigo es Juan el Bautista. Ahí menciona del capítulo, aquí en capítulo 5, de versículo 31 al 35. ¿Cuál era el testimonio? Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero.
Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Por ejemplo, aquí menciona, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seas salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Aquí habló del espacio en el que Juan el Bautista, pues, estaba predicando acerca de la llegada del reino de Dios y que pues uno vendría después de él, que en este caso es Cristo Jesús. Bueno, este es el primer testigo. El segundo testigo es los milagros que el mismo Jesús hizo. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que las obras que Jesús hacía daban testimonio de él, de que él era enviado por el Padre y que esas mismas obras que él hacía eran las obras del Padre. Además, habla de pues otro componente importante como son las escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra activa, la palabra viva. Y la escritura, pues, habla de ese Salvador, habla de el amor, pues en este caso representado directamente en la persona de Cristo, ya que Dios es amor y Jesús vino a representar claramente el carácter del Padre por medio de ese testimonio que venía dando del Padre. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Y ya por último, del versículo 40 al 47, Jesús pone delante de estos hombres que le acusan, pone delante de ellos la condena que les corresponde a ellos mismos por no creer en el ministerio de Jesús y por ser egoístas de lo que Dios les está presentando a ellos. Del versículo 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo entonces vas a creer en mis palabras? Es decir, Jesús se está apoyando también en la profecía, se está apoyando en lo que Moisés, tanto que ellos pues resaltan como aquel hombre libertador y que pues fue un hombre tan importante para el pueblo. Bueno, si no creen en lo que Moisés dijo, pues no van a creer tampoco en las palabras de Jesús y más bien pues ponen erradamente todos estos conceptos como esperanza, pero no atinan en descubrir que Jesús es el Mesías. Es decir, ellos tienen mucha contradicción en lo que pues supuestamente se están basando con la realidad que tienen al frente. Podemos así recordar este hombre que estaba tendido, lisiado de sus piernas, no podía caminar, estaba esperando un milagro. Él quería su sanación física. Además, nosotros hoy necesitamos esa sanidad espiritual. El pecado nos ha separado de Dios. Nuestra alma, así como este hombre estaba paralizado, también nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos, en realidad somos tan incapaces de vivir una vida santa como ese hombre que estaba ahí lisiado lo era el poder caminar. Son muchos los que hoy pues comprenden y así también comprendemos la impotencia que tenemos y anhelamos esa vida espiritual que nuevamente nos pondrá en armonía con Dios. Además, luchamos en vano para obtenerla. En esa desesperación, ¿sabe qué clamamos? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos alzar la mirada al cielo, tengamos la seguridad que el Salvador se inclina hacia esa alma que es adquirida por su sangre.
diciendo a cada uno de nosotros con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? El Señor nos invita a levantarnos, llenos de paz, llenos de salud. No esperemos hasta que usted y yo nos sintamos sanos. Creamos en su palabra y el Señor va a cumplir. Pongamos nuestra voluntad de parte de Cristo. Busquemos también servirle y al obrar de acuerdo con su palabra vamos a recibir esa fuerza que usted y yo necesitamos. Cualquiera sea la mala práctica, una pasión dominante, haya llegado a esclavizar nuestra alma, también inclusive nuestro cuerpo, por haber cedido quizá por largo tiempo a esto. Bueno, Cristo puede y también anhela librarnos. Él impartirá vida al alma de los que están muertos por nuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y la cadena del pecado. Esto es deseado a toda la gente, es página 178 y 179. Hoy tenemos esta gran oportunidad de ir donde Jesús y decirle: Señor, quiero ser sano. Vamos a orar. Dios Padre, gracias te damos por esta hermosa enseñanza, estos milagros de Jesús iniciando el Evangelio según San Juan. Queremos, oh Dios Padre, suplicarte por nuestra sanidad. También tenemos la necesidad de sanidad física. Hay hermanos, hermanas que tienen problemas de salud. Lo ponemos ante tu presencia, Señor, para que se haga tu voluntad. Pedimos sanidad, Señor, pero también queremos sanar nuestro corazón, nuestra mente. Queremos, Señor, reencontrarnos contigo, que podamos restablecer esta relación tan importante contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.